4 veces o 5 veces en nivel secundario y conocí otro tipo de gente más mayor que yo. En la secundaria a veces no encuentras todos de tu misma edad, sino a veces muchos mayores que tú, pero ese colegio era puras mujeres y como que había más confianza, ¿no? Pero a veces las mismas mujeres también son terribles, sus mamás eran más liberales que mis compañeras, les dejaban permiso para ir a las discotecas, para ir a fiestas, tener enamorado y todas esas cosas. Y gracias a Dios también había hermanas dentro de ese colegio y ellas me decían, no caigas, me decía, siempre tienes que mirar a Dios, siempre me decían, tienes que mirar a Dios, no caigas, aunque tus amigas se vayan al mundo y hagan lo que quieran, pero tú siempre tienes que mirar a Dios. Entonces, cuando ellas se fueron, yo me sentía sola en el colegio porque ya no sabía con quién irme, porque mis compañeras siempre contaban sus historias con sus enamorados, sus peleas y todas esas cosas. Mi mamá me sacó del colegio de 5º año a mitad del año y para mí fue un golpe muy duro. Me enojé bastante con mi mamá porque yo había planeado con mis amigas, ¿no?, hacer una reunión. Ya me había hecho buenas amigas con ellas. Dejamos de congregar mi hermano y yo, y entonces los domingos ya no era Día del Señor, sino era reunión familiar. Nos íbamos a todos los parques recreacionales que por ahí hay, todos los domingos, o a veces mi familia venía a visitarnos y nos íbamos un día de campo, y todos los domingos era así. Y ahí entonces yo empecé a ser más rebelde, porque aún mis mismas compañeras decían, pero tú no puedes permitir que tu mamá te controle todo el tiempo, me decía. Pero yo me había acostumbrado a que ella siempre me diga lo que tengo que hacer. Pero llegó un momento en que yo ya no quería que ella me ordenara. Ya no quería que ella me esté mandando porque me sentía sola y empecé a sentir un resentimiento hacia mi mamá. Entonces yo dije, pero si trabajo podré ganar dinero e irme de mi casa, porque eso era uno de mis anhelos, irme de mi casa. Ya no quería vivir cerca de mi mamá ni de su esposo, quería irme. Y tuve la oportunidad de postular en la universidad. Entré a la universidad para estudiar, quería estudiar ingeniería de sistemas, pero hubo un pequeño problema y entonces postulé para ingeniería agroindustrial. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de ser, empecé a hablar más, a conocer más personas. Cuando empecé a estudiar en turno noche fue una revolución en mi vida porque nunca estaba de noche en la calle, en el centro de Lima. A esas horas era peligroso, yo sentía un temor. Entonces yo salía a las 11:30 más o menos de estudiar, 10:30, 11, y entonces estar por ahí sola me daba temor. Entonces mis compañeros empezaron a decir, no, que tú tienes que soltarte más, conocer más personas, que este mundo de la universidad tienes que ser más despierta. Y entonces empecé a cambiar mi forma de ver esas cosas. Ya no le tenía temor a estar a 11 de la noche en el centro. Yo nunca había hablado de lisuras y empecé a hablar lisuras. Y en las noches a veces los profesores no venían a las clases y yo, que nunca había ido a una discoteca, empecé a frecuentarla. Empecé a ir a las discotecas. Entonces mi tía me preguntó, ¿qué es lo que te pasa?, me decía, y ella siempre oraba por mí, me decía, voy a orar por ti. Y cada vez llamándola por teléfono, hablar con ella, cuando me encontraba, llegaba a su casa, hablar con ella, decirle que vuelva al Señor, porque sin... Y yo le decía, tía, no pierdas tu tiempo, le decía, estoy bien. Y yo me sentía bien, pero de la forma externa. Dentro de mí algo se estaba muriendo. Empecé a sentirme vacía, sola. Empecé a llorar más en las noches. Llegaba a mi casa 1, 2 de la mañana, pero me ponía a llorar hasta las 4, hasta que amanecía. Pero llegó un momento en que ya en el 2007 ya tuve un momento muy difícil en mi vida. En mis compañeras, que yo creía que eran mis hermanas,
empezaron a hablar mal de mí, empezaron a hacer cosas a mis espaldas. Entonces llegó un momento en que hicieron algo muy terrible en mi vida, que eso me marcó. Yo no sabía nada. Una de ellas me comienza a contar, Katy, esto te quieren hacer, me decía. Pero ¿quién? Decía yo. De repente una persona que no conozco. No era así, eran mis propias amigas que me querían hacer daño, mis propios compañeros que habían planeado algo, y por la misericordia de Dios estuvo ahí mi mamá, porque habían planeado emborracharme y qué sé yo. No quería saber más de eso. Y en esa reunión en que estaba planeando algo contra mí, mi mamá me llama y me dice, hijita, ven a la casa. Yo estaba allá por el Callao, a las 11 de la noche estaba en el Callao. Íbamos a comer y luego nos íbamos a ir a una fiesta. Y en esa noche, antes de entrar a comer, mi mamá me llama, no le quería contestar, pero era tanta su insistencia que le contesté. Y me dice, no me habló como antes me hablaba, me decía, Katy, ven a la casa, me decía. Me habló diferente, me habló como con una paz, con una tranquilidad, y me decía, hijita, ven a la casa, ¿por qué quieres estar tan tarde? Y mi mamá empezó a llorar por el teléfono, y yo empecé a llorar y le dije, mami, ya voy a ir, le dije. Me di la media vuelta y me fui, ni siquiera me despedí de nadie, me fui nada más, me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando. Y a veces yo decía, todo ese rencor que estaba en mi corazón era como si se quedara quieto. Cada gesto de mi mamá era muy importante para mí, pero llegó un momento en que ya no me importaba, ya que haga lo que quiera, que me diga lo que quiera, pero yo ya no sentía ese amor de ella. Ya no quería más bien sentirlo. Empecé a sentir un resentimiento a ella. Al día siguiente me enteré por otra compañera que es lo que estaban planeando contra mí, y entonces yo como que me asusté. Y yo dije, pero si yo no les he hecho nada. Al contrario, yo les abrí mi corazón y ellos me tratan de esa forma. Y yo decía, no se vale lo que están haciendo conmigo. Ese día regresé a mi casa, ni siquiera me puse a estudiar nada, regresé a mi casa y me puse a llorar tanto. Empecé a llorar toda la noche, pero lloraba en silencio porque no quería que nadie se enterara lo que me estaba pasando. Como quisiera volver a ser una niña y no pasar por lo que estoy pasando ahora. Y entonces empecé a volver. Le quité el habla a mis compañeros, casi a la mitad de ellos. Entonces me quedé en mi casa renegando de todo. Se habían ido mis hermanos a estudiar, mi papá a trabajar, y entonces me quedé en mi casa para cocinar. Entonces, pero ya desde temprano yo decía, ya no quiero seguir así, estoy cansada, me siento cansada de vivir de esta forma. Quiero morirme, a ver si mi mamá me extraña, decía. Y llegó un momento en que alguien me empezó a susurrar en el oído y me dijo, ¿por qué no te matas? Me empezó a decirme. ¿Y por qué no reír así? No tienes el amor de tu madre, no tienes el amor de nadie. Y yo decía, tiene razón, mi mamá no me quiere, siempre me reclama. Y yo decía, sí, de verdad quiero morir, me decía. Y entonces hubo muchas cosas en ese momento, pasaron muchas cosas en mi mente, pero una de ellas era cortarme las venas, porque yo pensaba que ellos llegaban como a las 4 o 5 de la tarde y para entonces ya me hubiera muerto desangrada, decía. Y entonces, como estaba picando la cebolla, entonces dije, no, sí, voy a intentarlo al menos. Y entonces cuando puse el cuchillo en mi muñeca decía, ojalá que de verdad me extrañen, decía. Y entonces cuando iba a tomar el impulso para cortarme las venas, porque ya no quería vivir, y alguien dijo,
así suavecito dijo en mi oído: yo te amo, me dijo. Yo no sabía quién era, entonces yo dejé el cuchillo y me fui a revisar a mi casa si alguien estaba. No había nadie. Entonces regresé a la cocina para volver a intentarlo y él volvió a decirme más fuerte: yo te amo, me dijo. Yo no sabía quién era, entonces sentí que alguien me quitó el cuchillo y yo me tiré al piso, caí de rodillas al piso y volví a escuchar: yo te amo. Yo le dije: si tú me amas, por favor, sácame de este hoyo, sácame de esta vida. Yo no quería vivir. Quería que alguien me amara, que alguien me dijera que me amaba. Y él volvía a decir: yo te amo. Y yo decía: por favor, cámbiame. Quiero amar a mi mamá, quiero amar a mi padre. Estaba llena de odio en ese momento. Odiaba todo lo que me rodeaba, lo odiaba. Pasó así un tiempo ya, 2008 ya para mi último año en la universidad. Empezó a gustarme más las canciones de la iglesia. Mi hermano se había convertido y llegó un día en que mi hermano va a mi casa, me señala así con su Biblia y me dice: yo estoy orando por ti, y se va. Y entonces yo me quedo y entonces empecé a llorar porque lo que me dijo sentí como si hubiera atravesado mi corazón. Empecé a llorar y entonces yo no toqué nada en la computadora y entonces empezó a salir una canción que decía: puedes tener paz en la tormenta. Empezó a cantar y entonces yo decía: pero no puedo, decía, pero la canción era más fuerte y entonces empecé a llorar y no sabía por qué, y entonces mi corazón se quebró en ese momento. Entonces llegó mes de septiembre, que era Semana de la Juventud acá en Villa María, y entonces mi mamá me dice: aunque sea a un día nada más, el último día, que es el domingo. Y yo le dije, me insistía. El Señor usó a mi mamá de esa forma, porque su insistencia, a veces cuando alguien te insiste, cae un poco fastidioso, y yo caí en eso, ¿no? Acepté venir acá el domingo, el último día de la Semana de la Juventud. Yo dije: voy a ir en la mañana para no ir en la noche. Vine en la mañana y la palabra de Dios fue dura. Y entonces el pastor dijo: no soy yo quien te habla, sino ese es el Señor. Y cuando dijo eso, algo atravesó en mi corazón y dije: gracias por tus palabras, aunque a veces no las entienda. Agradecí al Señor y empecé a llorar, y algo en mi corazón se había quebrado también ese día. Tanto así que en la noche tuve ganas de venir en la noche y le dije: mami, vamos temprano para sentarme adelante como en la mañana. Quería sentarme adelante y entonces llegué en la noche y entonces el pastor empezó a predicar y decía lo que necesita un joven en este mundo. No son las vanidades, no es el dinero, no es el trabajo, quizás no es un enamorado, sino es a Dios en tu corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios, decía. Si tú quieres que ese vacío lo llene, el Señor ven, me dijo. Y yo sentí que era para mí. No lo pensé dos veces porque yo había llegado con mi mentalidad de que nadie me iba a mover de mi banca. Nadie me iba a sacar al altar, decía, porque sentía vergüenza. Me había hasta agarrado de la banca. Y entonces el pastor comenzó a decir: no soy yo quien te llamo, sino es Dios, porque Él quiere cambiar tu vida. Y entonces llegó ese momento en que yo me acordé de lo que yo le había pedido al Señor, que me cambie mi vida, que cambie mi forma de ser. Entonces no lo pensé dos veces y salí al altar y entonces empecé a llorar y a llorar.
Yo estaba de pie, entonces yo sentí como si algo me hubiera jalado al piso y caí de rodillas y le dije, por favor, cámbiame, por favor, haz algo, saca todo lo que hay en mi corazón, le dije. Y de ahí, cuando volví a cerrar mis ojos, el pastor tocó mi cabeza. Y cuando él toca mi cabeza, yo sentí como si algo hubiera caído de mí, de todo mi ser. Y es la primera vez que pude levantar mis manos. Pude levantar mis dos manos y decirle gracias. Gracias por mirarme. Porque en ese momento supe que el Señor estaba ahí, que me había cambiado, que estaba haciendo una obra en mi vida. Cuando me levanté, la primera persona que abracé fue la pastora. La abracé tan fuerte. Y lo único que pude decirle, le dije, soy libre, le dije. Le miré a mi mamá y le dije, mami, yo te amo, le dije. Perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname. Y el Señor ese día sacó el resentimiento hacia mi mamá. Mi mamá me abrazó y empezamos a llorar las dos. Y ella también me dijo, hija, yo también te amo, me dijo. Hubo una paz muy hermosa en mi corazón ese día. Compartimos con ella. Somos felices porque tengo una hija en Cristo, servidora del Señor en todo momento. Entré a la universidad y entonces para mi suerte encontré a mis compañeros ahí. Y entonces me decían, ¿qué te ha pasado? Me decían, ¿qué te han hecho? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Por qué vas a esos lugares? ¿Para qué haces caso a tu mamá? Me decía. Pero yo ya era diferente, yo ya había cambiado muchas formas de mi vida. Entonces le dije, no, les empecé a contar la experiencia que tuve con el Señor. Y entonces ellos me decían, no, esas son cosas de tu imaginación, me dice. De repente tú, por necesidad del amor, te has imaginado esas cosas. Y yo decía, no, eso es real, le decía, él está vivo y puede cambiar tu vida, le decía. Y entonces me decía, no, estás loca, no me hables, me decía. Empezaron a burlarse de mí. Ese día empezaron a burlarse de una forma que me afectó bastante. Y entonces salí disparada de la universidad y me vine a refugiar a la iglesia. Y le dije, Señor, ayúdame porque yo no quiero regresar a ese lugar si tú no vas conmigo, le dije. Entonces una hermana me dijo, ¿por qué no te inscribes a la doctrina? Porque ahí te enseñan las cosas que tú tienes, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser, me dice, como cristiana, como creyente, porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Y entonces yo le dije, ya, voy a inscribirme. Y la hermana me dice, ven nomás y te inscribes el mismo día. Entonces yo estaba emocionada y quería venir temprano, antes de las 7. Saco de mi cartera 50 céntimos para pagar mi pasaje. Y subieron al carro unos ladrones y me arrancharon toda mi cartera. Y ahí estaba mi Biblia, mis documentos y mi celular. Y entonces yo no sabía qué hacer, y entonces empecé a escuchar una voz decir, para eso quieres seguir a Dios, quieres ser cristiana, para que te pasen estas cosas y te van a pasar muchas cosas más, decía. Y entonces yo cerré mis ojos y decía, no, yo sé que tú has hecho algo en mi vida. Cuando entré a la iglesia lo único que hice fue llorar porque fue el Señor, porque el Señor sabía que el celular era una de mis debilidades y me lo quitó, me quitó todas las cosas materiales y solo entré con 50 céntimos a la iglesia, mi pasaje de regreso. Y la hermana decía, Señor, no te va a desafiar, te van a pasar muchas cosas más, pero tú tienes que ser fiel al Señor. Entonces yo decía, voy a ser fiel al Señor. Es una chica muy obediente, muy capaz
Yo admiro su obediencia. Si yo le digo, eso no me gusta, quisiera que hagas esta otra cosa, nunca me ha contradecido. Ahora en la universidad, los que se burlaron, ahora me llaman para decirme, ora por mí, para pedirme ayuda. Y yo le digo, yo no te puedo ayudar si no es el Señor. Y me dice, entonces ora por mí. Me decía que tú estás más cerca a Dios. Y yo le decía, tú también puedes acercarte a Dios. Abre tu corazón, le decía. Y he traído varios compañeros acá a la iglesia. Y yo sé que el Señor va a hacer algo con ellos. Hoy está bien llena del Señor y justamente ya consiguió un trabajo muy lindo y está prosperando en el Señor. Bueno, ahora por la misericordia de Dios estoy trabajando con los niños también. Es algo nuevo para mí, pero me siento muy contenta. Mis hermanitos ahora también están congregando acá en la iglesia. Mi mamá, estamos orando por su esposo también, por mi hermano que se apartó del Señor, por mi familia. Le doy gracias al Señor por haber puesto sus ojos en mí, por haberme mirado y haber cambiado mi vida. No pensé estar de esta forma en este lugar, pero el Señor ha hecho grandes cosas que ni siquiera yo me imaginaba.